Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, personas que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Estamos en esta semana posterior a la conmemoración que tuvimos, el mundo cristiano, la Iglesia de Cristo, de la Semana Mayor, de haber proclamado la bendición de haber recibido el precio del pecado que fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, porque la paga del pecado es muerte, no solo que Jesucristo se puso en nuestro lugar para morir, siendo Él santo y sin mancha, llevó la carga del pecado de toda la humanidad, sino que habiendo muerto, resucitó al tercer día, venciendo la muerte y por lo tanto venciendo esa carga que pesa sobre la humanidad. Es necesario recordar y destacar que los beneficiarios de esa justificación frente a la culpabilidad que teníamos del pecado no es de toda la humanidad, sino solo de aquellos que reconocemos nuestros pecados, ¿sí? Que reconocemos el sacrificio de Cristo Jesús por esos pecados nuestros y que adquirimos un compromiso de vida conforme a su voluntad. Por eso es que después de toda esta fiesta, este regocijo, esta satisfacción, esta hasta cierto punto jactancia que tenemos al recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros también podamos entender de mejor manera lo que esto implica para los creyentes, ¿sí? Porque la resurrección no es simplemente una fiesta de recordación anual, ¿sí? No es solo un ritualismo en el que nosotros vamos a caer cada año, cada vez que toque la Semana Santa y decir, sí, qué maravilla, gloria a Dios, fue la resurrección de Cristo y con Él estamos hechos, ¿sí? Sino que esta resurrección también implica en nosotros algo que es un compromiso de vida, como lo quiero compartir en esta mañana. Es verdad que la resurrección de Cristo para nosotros es un símbolo de victoria sobre la muerte, sobre el pecado. También es una seguridad de su presencia, porque una cosa es que Jesucristo nos hubiera dicho, ¿sí?, de antemano que iba a estar con nosotros siempre, pero que Él muera y no resucite. Si es que Él nos ofrece que va a estar con nosotros siempre, pero muere y no resucita, pues terminaba siendo una mentira que además no teníamos a quién demandarla, a quién pedir que ejecute. No, Él nos dijo que habría de estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos cuando resucitó, es decir, venciendo la muerte, ¿sí? Entonces Él resucitado dice, ahora que ustedes saben que yo ya he resucitado, que estoy con vida y que voy al Padre y voy a estar a su diestra, pues ahora les doy la seguridad de que voy a estar con ustedes todo el tiempo. Y sobre todo, la resurrección de Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios en el plan de redención, es decir, el que haya Cristo resucitado nos da la pauta de que nosotros también vamos a resucitar, de que nosotros también tenemos la opción de ser levantados un día superando esta primera muerte o la muerte física, la muerte carnal, si que le pudiéramos llamar, y que hay una promesa de resurrección para vida eterna a quienes creemos en Jesucristo, a quienes aceptamos ese sacrificio como el precio por mi pecado, reconociendo mi pecado, confesándolo y apartándome de esos caminos indebidos, inapropiados. ¿Cómo podemos explicar mejor esta situación? ¿Y en qué parte de la Biblia? Bueno, hay muchas partes de la Biblia, principalmente del Nuevo Testamento, no obstante en el Antiguo Testamento también lo hay, pero digo, hay muchas porciones de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en el que nos muestra efectivamente el entendimiento que debemos tener nosotros respecto de la resurrección de Cristo y que ha de ser manifestada en nuestras vidas. Para eso le pido que vayamos al libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, y voy a leer apenas un par de versículos para no abundar en otros aspectos que son muy lindos, muy importantes, muy interesantes, pero que acorde a lo que hoy queremos enfocarnos, prefiero evitarlos. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6 originalmente o inicialmente, y luego leeremos del versículo 11 al versículo 14. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6 y luego del 11 al 14. Va a salir en su pantalla y si tiene bien usted puede leerlo ahí como también puede seguirle en su texto, del modo que lo disponga. Dice así, siempre con atención y con reverencia,
a la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Versículo 11 al 14 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de gloria, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, estos versículos que digo a propósito, les he tomado solo los pertinentes para sacar a colación lo que tiene trascendencia en cuanto a entender lo que implica la resurrección de Cristo en la vida del creyente, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios mismo dice que si nosotros no tenemos un buen testimonio de ser nuevas criaturas, de ser nuevas vidas, de tener cambios en aquellas actitudes erradas, pecaminosas, desatinadas que teníamos en nuestras vidas, si no hay cambio, entonces estamos negando la resurrección de Cristo, no porque no haya existido, sino porque si Él resucitó y nosotros no cambiamos, no resucitamos a vida nueva, prácticamente la estamos negando. ¿Qué dicen estos versículos? Bueno, estos versículos que acabamos de leer, lo que nos dicen es que nosotros como cristianos tenemos una identidad, una identificación con Cristo Jesús. Y nos identificamos, dice así, tanto con su muerte como con su resurrección. Dice, quienes hemos sido plantados juntamente con Cristo en la muerte, también debemos identificarnos, también debemos tener esta actitud semejante a una resurrección. Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu, ¿sí? Cristo murió la primera muerte, porque la segunda muerte, sí, que es la que experimentan los pecadores no confesos, es la eterna separación para con Dios. Pero aquí estos dos primeros versículos que leímos nos dicen esto. Nosotros como creyentes nos identificamos en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo murió en la carne y resucitó. Nosotros debemos morir al viejo hombre, es decir, a esa estructura, a ese estándar que teníamos antes de vida, morir a ese sistema en el que nosotros estábamos inmersos y a veces hasta muy cómodos. Tenemos que morir a eso, dejar de lado, crucificar juntamente con Cristo esa vida pecaminosa, esa vida indebida, esa vida de fornicación, de adulterio, de excesos, de vicios, de mentiras, de engaños, de injurias, etcétera. Podríamos tener una larga lista de actitudes y que tristemente coincidirían muchas con nuestro estilo de vida pasado. Dice que eso debemos crucificarlo. Y así como Cristo resucitó, nosotros también resucitar a vida nueva, ¿sí? Entonces, el primer punto que yo quiero destacar aquí es que la muerte y resurrección de Cristo también implica en nosotros muerte al pecado. Nosotros estamos muertos al pecado. Debemos morir al pecado. El pecado ya no debe enseñorearse de nosotros. El pecado ya no va a ser una constante en nuestras vidas. El pecado ya no va a prevalecer en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado que teníamos y que manejaba nuestra vida ya fue quitado, ya fue limpiado de nuestras vidas por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, porque fuimos limpiados con su sangre preciosa. La sangre de Cristo es la que nos limpia de toda iniquidad, ¿sí? Y obviamente esto procede con la confesión de nuestro pecado, porque si nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Primer aspecto, muertos al pecado. ¿Por qué? Porque así como nos identificamos en su muerte, también nos identificamos en su resurrección. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado a vida nueva. Hemos resucitado, hemos sido vivificados espiritualmente. En la práctica esto es así de simple, ¿sí? Y le habla a una persona que fue rescatada de la muerte,
una persona que estuvo muerto en sus delitos y pecados. Mire cómo es de engañoso el enemigo y cómo es de engañoso el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de que yo conozca a Cristo, antes de que mi espíritu sea vivificado, ¿sí? Yo creía que era una persona buena, ¿sí? Y yo de hecho decía, yo no soy un ser malo, yo no soy un hombre malo, yo no he matado, yo no he robado, yo no perjudico, yo no ofendo. Yo cuando tengo mis actitudes que pudieran, entre comillas, estar mal, sí, son actitudes tan propias que no lastiman, ni contaminan, ni contagian, ni perjudican a nadie. Entonces, bajo esos conceptos del mundo, que yo los había hecho míos, bajo esos preceptos del mundo, bajo esa estructura del mundo, todos nosotros estamos engañados. Y al estar engañados, seguimos muertos de nuestros pecados, seguimos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero cuando uno crucifica esa vida, cuando uno reconoce, cuando uno acepta el perdón de Dios, acepta la justificación, inclusive, no solo el perdón, sino la justificación de Dios dada en la cruz del Calvario por su Hijo Jesucristo, uno no solo que ya crucifica el pecado y va superando las cosas, va entendiendo que estuvo mal, que aquellas jactancias, que aquellos orgullos, que aquellas, en fin, sin número de actitudes, estaban mal, cuando antes decíamos, no, yo no creo que estoy tan mal, yo creo que estoy bien. Hasta teníamos preconceptos humanos de Dios. Decía, yo no creo que Dios se moleste por tal cosa, yo no creo que Dios me castigue por esto, yo no creo, y uno se hacía una idea de Dios antojadiza para hacer calzar con nuestra vida pecaminosa de la cual no queríamos salir porque hasta nos sentíamos muy cómodos. Pero cuando uno crucifica el pecado, cuando uno muere al pecado por aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas y el precio que Él pagó por nuestras falencias, por nuestras debilidades, uno es vivificado en espíritu y tiene otra perspectiva. Uno ya no se justifica del pecado, uno ya no se miente a sí mismo y trata de mentir al resto, sino que uno se vuelve un pecador confeso, ¿sí? Y el reconocimiento, ¿sí?, es el primer paso para que uno tenga una vida nueva. Porque si yo reconozco que esto está malo, lo instintivo, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, pero el anhelo de vivir bien, digo, lo instintivo nos lleva a cambiar. Si sé que esto me perjudicó, pues dejo de hacerlo y comienzo a hacer lo correcto, lo bueno, ¿sí? Si yo sé que la mentira a lo mejor me dio muchos logros, a lo mejor conquisté muchas cosas, a lo mejor me salí con la mía y mi suspicacia y mi picardía sumada con mi mentira consiguió algo, pero yo, ahora que soy vivificado en espíritu, ¿sí?, me doy cuenta que eso estuvo mal, a pesar, entre comillas, de los logros obtenidos. ¿Qué es lo que hago? Pues dejo lo que está mal y comienzo a hacer lo bueno. Ya no miento, ya no perjudico, ya no engaño, ya no me autoengaño, ¿sí? Sino que comienzo a hacer las cosas con transparencia, con honestidad, y si algún rato caigo nuevamente en la mentira, reconozco que fue una mentira, lo confieso, afronto las consecuencias, pero obviamente me aparto. Así que el segundo punto es precisamente esto, ¿no? Lo que nos decía, y lo mencioné desde el versículo 11 hasta el versículo 14, dice, asimismo consideraos ustedes muertos al pecado, pero vivos para Dios, vivos para Cristo. Es decir, un segundo aspecto es que nosotros hemos resucitado a vida nueva. El resucitar a vida nueva significa que nosotros ya no vamos a vivir de acuerdo a nuestros preceptos, a nuestros conceptos. Yo creo que es así, yo creo, no, ya no voy a vivir como yo creo, voy a vivir como Él quiere. Yo ya no voy a vivir bajo mis presupuestos, voy a vivir bajo sus propósitos. Ya no voy a caminar en mi dirección, me voy a enfocar en su senda de justicia, porque eso es lo que comienza a anhelar mi vida, eso es lo que comienza a anhelar mi alma. Ahora, vale advertir, no está por demás, a pesar de que hablamos de la resurrección y de la victoria que ésta ha traído al creyente, pero digo, no está por demás advertir que efectivamente, aunque seamos vivificados y aunque caminemos correctamente, no por eso dejamos ser seres humanos y por lo tanto proclives nuevamente de declinar, de desmayar, de tropezar, de apartarnos, de alejarnos del propósito y de los caminos de Dios que nos conducen siempre a lo bueno. Entonces, el segundo aspecto es ser resucitados a vida nueva,
Así como fuimos crucificados, así como Cristo fue crucificado, nosotros crucificamos nuestra vida carnal, nuestra vida pecaminosa y hemos resucitado, así como Cristo resucitó, hemos resucitado a vida nueva. Hoy vivimos para agradarle a Dios. Hoy ya no presentamos nuestros cuerpos para el pecado, ¿no es cierto? O sea, hoy yo ya no me ofrezco, claro, para la siguiente borrachera, para la siguiente fornicación, para el adulterio, presente, aquí estoy. O para el siguiente robo, corrupción, concupiscencia, aquí estoy presente. Para la siguiente mentira y engaño para favorecerme, aquí estoy. Ya no voy a presentar mi vida, ya no voy a presentar mi cuerpo, ya no voy a presentar mi mente, ya no me voy a prestar con mi creatividad y con mi inteligencia para las cosas malas. Porque eso está crucificado, está muerto. Hoy he resucitado a vida nueva. Y si he resucitado a vida nueva, hoy voy a presentar mi vida, mis miembros, dice la palabra de Dios. En realidad se refiere a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, como instrumentos de justicia de Dios. Es decir, yo voy a ser un instrumento en las manos de Dios para que la justicia de Dios se manifieste en mí y a través de mí. No estoy diciendo que me voy a volver el justiciero, no, no. Lo que estoy diciendo es que mi vida tiene que ser un referente, mi vida tiene que ser una luz que alumbre en donde hay tinieblas, mi vida tiene que ser correcta en donde hay corrupción, mi vida tiene que ser totalmente moral en donde reina la inmoralidad. Porque mi vida, mi cuerpo, mi pensamiento, mis actitudes, mis reacciones, mis palabras, mis pensamientos, mis conversaciones, ahora son instrumentos en las manos de Dios para que se manifieste y para que se muestre su justicia. Eso pasa cuando uno es resucitado. Eso pasa cuando uno es transformado. Eso pasa cuando dejamos al viejo hombre y nos transformamos en un nuevo, una nueva criatura. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice ya 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que es uno de los versículos más memorizados por el pueblo cristiano, por quienes leemos la Biblia y queremos que ese sea la instrucción de vida, la lámpara a nuestro caminar. Bueno, y el tercer aspecto que quiero comentarle, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con el título de esta prédica o de esta pequeña charla que me permito compartirles, que se llama Resucitado junto con Cristo. Resucitado junto con Cristo. Cuando uno acepta este proceso, porque es un proceso en el que Cristo se cruza en nuestras vidas, Cristo inquieta nuestros corazones, Cristo cautiva nuestra mente, cautiva nuestro ser y nosotros comenzamos a aceptar el plan que Él tiene para nuestras vidas. Nosotros somos resucitados junto con Cristo. Ahora, cuando uno es resucitado con Cristo pasan o deben pasar, si es que efectivamente hemos resucitado con Cristo, deben pasar ciertos aspectos que yo quiero tomar solo los 3 primeros versículos de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Usted puede leerlos en su pantalla o también puede seguirlo en su texto bíblico. Y dice así, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este tercer aspecto, que ya le voy a decir cuál es el punto tercero, pero que da el nombre a nuestra charla, resucitado junto con Cristo. Así se llama esta prédica, ¿sí? Hablamos de la resurrección de Cristo, ahora saber que nosotros estamos resucitados con Cristo. ¿Cómo me doy cuenta si yo he resucitado junto con Cristo? Yo me doy cuenta porque de aquí en adelante mis objetivos, mis metas, mis aspiraciones primordiales, prioritarias, principales en mi vida, van a estar enfocadas en Dios y en mi vida eterna, ¿sí? Con eso no estoy diciendo que no tengo objetivos, ni metas, ni aspiraciones aquí en la tierra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las prioridades, las principales, las primordiales, ¿sí? Las esenciales, van a estar enfocadas en Dios, ¿no es cierto? Entonces, dice, si hemos efectivamente resucitado juntamente con Cristo, pongamos la mira, el lente, el objetivo principal en las cosas de arriba. Dice, no en las de la tierra. Insisto, no está diciendo que no tengamos metas, que deambulemos en esta vida
que no tengamos aspiraciones. No, no está diciendo eso. Está diciendo que las metas, objetivos, planes y propósitos terrenales deben, por un lado, depender de las metas prioritarias, que son la vida eterna, la salvación, junto con Cristo Jesús. Entonces, cuando yo, por ejemplo, pongo mi mira en Cristo Jesús, ¿cuál es mi principal objetivo? ¿Cuál es el principal objetivo del creyente en esta vida? ¿Sí? Con la mira en las cosas de arriba. Es un día entrar en su presencia y por la eternidad, es decir, es ser salvos. ¿Sí? Es llegar a ese día en el que escuchemos las palabras que dicen: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese es el supremo llamamiento, lo llama Pablo. Ese es el objetivo mayor de nuestras vidas. Entonces, si yo me enfoco en eso, ¿no es cierto? Yo quiero un día entrar en su presencia cuando yo muera o cuando Cristo venga y nos transforme, ¿sí? Yo quiero ser llevado con Él. Yo no quiero quedarme aquí para que luego venga y sea yo juzgado y sentenciado a condenación eterna. Yo no quiero eso. Entonces, como soy resucitado con Cristo, mi aspiración mayor es esa. Otra aspiración es agradarle a Él en mi manera de vivir, en toda mi manera de vivir. Vivir en santidad como Él, reflejar su presencia en mi vida, ser el reflejo de su amor, ser la luz que de Él emana, refleja en mí para el mundo que está en tinieblas. Entonces, eso es poner la mira en las cosas de arriba. Pero estas miras o estas manifestaciones de enfocarme en Dios, sí, tienen que ser espontáneas. Tienen que salir, brotar, sin fuerza, sin presión de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque si fueran forzadas, no hemos resucitado en Cristo. Porque si fueran, porque el pastor el domingo se para en el púlpito, nos dice y nos recuerda y nos cae, y a uno pues no le toca más que aceptar y sí, pues poner su mejor esfuerzo por tratar de hacer ese tipo de cosas. Si es forzado, no hemos resucitado en Cristo. Cuando nosotros hemos resucitado en Cristo, más bien esas metas, esos objetivos, esa mira en dirección directa a Dios, ¿sí? Es espontánea, es voluntaria, se vuelve un deseo más que una carga, se vuelve una aspiración más que una presión en nuestras vidas. Por eso dice: si habéis sido, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces pongamos la mira en las cosas de arriba, primero. Segundo, si pongo mi mira en las cosas de arriba, es obvio que todo lo que yo haga aquí en la tierra tiene que estar enfocado en esa dirección. Si yo sé que mi Dios es santo y que Él quiere que yo tenga toda mi vida en santidad, porque si Dios es santo, sed pues vosotros santos como vuestro Dios es santo, dice la palabra, ¿sí? De tal manera que si yo quiero estar un día en la presencia de un Dios santo y por la eternidad disfrutando de todo lo que eso implica, entonces yo tengo que manejarme también en santidad aquí. Entonces aquí yo voy a ser un hombre de bien, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre, voy a ser un buen hijo, un buen hermano, un buen miembro de la sociedad. Yo tengo que ser un buen pastor, ¿sí? No solo porque pastorea la iglesia, sino porque todo lo que predico yo tengo que vivirlo o estar en condición de vivirlo, lo que predico, ¿sí? Yo tengo que ser un referente en el lugar que yo esté, donde me pongan, entre amigos, entre conocidos, entre vecinos, etcétera, etcétera. No importa dónde esté, yo tengo que brillar con la luz de Cristo. ¿Por qué lo hago aquí? Porque me estoy enfocando en las cosas de arriba, porque mi mira, mi objetivo principal, mi objetivo mayor, ¿sí? El supremo llamamiento es para estar un día en su presencia y por la eternidad. ¿Cómo se llama este tercer punto, por lo tanto? Pues simple, se llama buscando agradar a Dios. Y déjeme decirle esto como no un corolario de todo lo que hemos compartido en esta pequeña charla, sino simplemente como una conclusión obvia, como una conclusión obvia. Cuando uno hace las cosas para agradarle a Dios, obvio que termina agradando a la mayoría de personas, ¿sí? Cuando uno hace las cosas para agradar a Dios, obvio que uno termina agradando a la mayoría de personas. Me habría encantado decir a todas las personas, pero hay algunas personas, tristemente, cuya conciencia está cauterizada y que no quieren saber absolutamente nada, que les estorba, les molesta, les fastidia el tema espiritual en la vida. Se dicen escépticos, se dicen ateos, se dicen ajenos, se dicen incrédulos, la denominación que quieran ponerse, el calificativo que quieran adoptar. Esas personas se van a molestar, ¿sí?
y nos van a criticar inclusive cuando vivimos como resucitados junto con Cristo. Es decir, cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en transparencia, en honestidad, cuando vivimos para agradarle a Dios, buscando agradar a Dios, como es el tercer punto que hemos mencionado. Esas personas, sí habrán personas tristemente que se molestan por nuestra conducta de vida y nos dirán que somos hipócritas, que somos falsos, que somos solo de apariencia, que somos, no importa. Usted y yo, que hemos puesto la mira en las cosas de arriba y que hemos sido resucitados junto con Cristo y que hemos muerto al pecado y que hemos sido vivificados espiritualmente, sí, nosotros sabemos que estamos viviendo para Él. Y obviamente, mientras estemos en esta tierra y viviendo para Él, vamos a ser de mucha bendición y de servicio para los demás. Que la luz de Cristo brille en nosotros y podamos reflejar en medio de estas tinieblas. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y nos seguiremos viendo.